La verdad sobre nuestro origen que las religiones prefieren ocultar. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la madrugada con esa sensación extraña de que algo fundamental sobre tu existencia no cuadra del todo? ¿Has sentido esa inquietud profunda cuando reflexionas sobre las historias que te contaron desde pequeño acerca de cómo llegaste a existir? Antes de que continúes viendo esto, me gustaría que me dijeras en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día estás aquí conmigo. Es fascinante saber que personas de todo el mundo, en diferentes momentos de sus vidas, sienten esta misma inquietud, esta misma sed de verdad que te trajo hasta aquí. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca esa pequeña campanita para activar las notificaciones. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar esta información y despertar de la misma manera que tú lo estás haciendo ahora. ¿Te has preguntado por qué ciertos temas relacionados con nuestro origen generan tanta controversia? ¿Por qué algunas instituciones parecen tan nerviosas cuando la ciencia hace preguntas incómodas sobre de dónde venimos realmente? La respuesta a estas preguntas podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida, sobre tu propósito, sobre quién eres en realidad. Durante los próximos minutos vamos a explorar juntos un territorio que muchos consideran peligroso, no porque sea físicamente amenazante, sino porque desafía las bases mismas de lo que creemos saber sobre nosotros como especie. Te voy a mostrar evidencias, descubrimientos y hechos que han sido cuidadosamente ocultados, minimizados o reinterpretados por siglos. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que te han enseñado? ¿Tienes el valor de enfrentar la posibilidad de que las respuestas que buscas han estado disponibles todo este tiempo, pero han sido deliberadamente mantenidas lejos de tu alcance? Imagínate por un momento que descubres que la historia de la humanidad es mucho más antigua, más compleja y más fascinante de lo que jamás te dijeron. ¿Cómo cambiaría eso tu forma de ver el mundo? ¿Cómo afectaría tu comprensión de tu propio potencial como ser humano? La mentira milenaria. Desde el momento en que nacemos, somos bombardeados con narrativas específicas sobre nuestro origen. Se nos dice que somos especiales, únicos, creados de manera instantánea y perfecta. Se nos enseña que nuestra existencia comenzó hace apenas unos miles de años, en un jardín perfecto, con dos seres humanos completamente formados que de alguna manera contenían toda la diversidad genética que vemos hoy en más de 8.000 millones de personas. ¿No te parece extraño que esta historia haya permanecido prácticamente intacta durante milenios, especialmente cuando todos los demás aspectos del conocimiento humano han evolucionado dramáticamente? ¿Por qué la comprensión de nuestro origen debería ser la excepción? La realidad es que durante los últimos 200 años, científicos de todo el mundo han estado desenterrando evidencias que pintan un cuadro completamente diferente de quiénes somos y de dónde venimos. Pero cada vez que estos descubrimientos amenazaban con cambiar nuestra comprensión fundamental, ciertas instituciones se movilizaban para minimizar, reinterpretar o incluso suprimir esta información. ¿Te has preguntado por qué existe tanta resistencia a aceptar que podríamos haber evolucionado gradualmente durante millones de años? ¿Qué perdería una institución si admitiera que sus textos sagrados podrían no ser descripciones literales de eventos históricos, sino metáforas o alegorías diseñadas para transmitir verdades espirituales más profundas? En 1859, cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies, no solo estaba presentando una teoría científica, estaba desafiando directamente la narrativa que había mantenido unidas a civilizaciones enteras durante siglos. La reacción no se hizo esperar. Las instituciones religiosas no solo rechazaron sus ideas, las demonizaron, las ridiculizaron y las declararon heréticas.
Pero ¿qué pasaría si te dijera que la resistencia a Darwin no fue solo por motivos teológicos? ¿Qué pasaría si descubrieras que había intereses mucho más profundos en juego, relacionados con el control social y el mantenimiento de estructuras de poder que dependían de que las personas se vieran a sí mismas de una manera específica? Cuando examinas la historia de la humanidad con una perspectiva más amplia, comienzas a notar patrones inquietantes. Cada vez que surge evidencia que podría empoderar a las personas para que se vean a sí mismas como seres naturalmente evolucionados, capaces de crecimiento y transformación, aparecen fuerzas que trabajan para mantener narrativas que enfatizan la dependencia, la culpa y la necesidad de intermediarios para acceder a la verdad. ¿No es curioso que las mismas instituciones que predicaban la humildad y la renuncia al ego fueran las que más fieramente defendían su propia autoridad para interpretar la realidad? Los primeros pasos hacia la verdad. Ahora permíteme llevarte en un viaje a través del tiempo, no a través de las páginas de textos antiguos, sino a través de la evidencia física que yace enterrada en las capas mismas de nuestro planeta. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guarda la Tierra bajo nuestros pies? En 1974, en una región árida de Etiopía llamada Hadar, un joven paleoantropólogo llamado Donald Johanson hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Mientras exploraba sedimentos que habían permanecido intactos durante más de 3 millones de años, encontró algo extraordinario: los restos fosilizados de una hembra homínida que más tarde sería conocida como Lucy. ¿Puedes imaginarte el momento en que Johanson se dio cuenta de lo que había encontrado? La emoción mezclada con la comprensión de que estaba sosteniendo en sus manos evidencia directa de que los seres humanos habían caminado sobre la Tierra millones de años antes de lo que cualquier texto religioso había sugerido jamás. Lucy no era simplemente otro fósil. Era la prueba viviente de que nuestros ancestros habían evolucionado gradualmente, desarrollando la capacidad de caminar erguidos mucho antes de que desarrollaran cerebros grandes o la capacidad de crear herramientas complejas. Su esqueleto revelaba una criatura que era claramente ancestral a los humanos modernos, pero que también era fundamentalmente diferente de nosotros. ¿Te has preguntado por qué este descubrimiento no fue celebrado por todas las instituciones educativas y religiosas como una ventana fascinante hacia nuestro pasado? ¿Por qué, en cambio, fue recibido con escepticismo, resistencia y, en algunos casos, completo rechazo? La respuesta se vuelve clara cuando consideras las implicaciones. Si Lucy y otros Australopithecus realmente vivieron hace más de 3 millones de años, y si realmente representan una etapa en nuestro desarrollo evolutivo, entonces las cronologías que habían sido cuidadosamente construidas por instituciones religiosas durante milenios simplemente no podían ser literalmente verdaderas. Pero Lucy era solo el comienzo. En las décadas siguientes, los paleontólogos comenzaron a descubrir un registro fósil cada vez más completo que trazaba la evolución humana a través de millones de años. Encontraron evidencia de Homo erectus, los primeros homínidos en migrar fuera de África hace casi 2 millones de años. ¿Puedes imaginar el valor que se necesitaba para emprender esos viajes épicos a través de continentes desconocidos, armados con nada más que herramientas de piedra primitivas y un impulso inexplicable de explorar? Estos descubrimientos revelaron algo profundo sobre la naturaleza humana. No somos una creación estática y perfecta, sino el resultado de millones de años de adaptación, supervivencia y evolución gradual. Nuestros ancestros no aparecieron completamente formados en un jardín paradisíaco. Lucharon, se adaptaron, evolucionaron y gradualmente desarrollaron las capacidades que hoy consideramos únicamente humanas.
Pero ¿por qué esta narrativa de lucha, crecimiento y transformación gradual fue tan amenazante para ciertas instituciones? ¿Qué perdían cuando las personas comenzaban a verse a sí mismas no como creaciones caídas que necesitaban redención, sino como productos naturales de un proceso evolutivo que aún continúa? La resistencia a estos descubrimientos no vino solo de círculos religiosos conservadores, vino de cualquier estructura de poder que dependía de mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual o intelectual. Si los seres humanos realmente habían evolucionado naturalmente y poseían capacidades innatas para el crecimiento y la transformación, entonces muchas formas tradicionales de autoridad se volvían cuestionables. El código secreto de la vida. Ahora, permíteme llevarte aún más profundo en este viaje hacia la verdad. ¿Sabías que cada una de las células de tu cuerpo contiene una biblioteca más completa y detallada sobre tu verdadero origen que cualquier texto religioso jamás escrito? En 1953, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, no solo estaban haciendo un descubrimiento científico, estaban desbloqueando el código secreto que había estado registrando la verdadera historia de la vida en la Tierra durante miles de millones de años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu ADN es tan similar al de un chimpancé? ¿O por qué compartes secuencias genéticas con organismos tan diversos como las bacterias, las plantas y hasta los hongos? ¿Podría ser que todos los seres vivos en este planeta realmente descendemos de ancestros comunes, exactamente como la teoría evolutiva predice? En las décadas siguientes al descubrimiento de Watson y Crick, los científicos desarrollaron tecnologías cada vez más sofisticadas para leer y comparar secuencias de ADN. Lo que encontraron fue asombroso. El código genético es efectivamente universal. Las mismas 4 bases químicas que forman tu ADN forman el ADN de cada ser vivo conocido en la Tierra. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Cuando los científicos comenzaron a comparar secuencias de ADN entre diferentes especies, descubrieron algo que las instituciones religiosas tradicionales nunca habían anticipado. Un registro molecular preciso de cómo todas las especies están relacionadas entre sí. ¿Sabías que los seres humanos comparten aproximadamente el 99% de su ADN con los chimpancés? ¿O que compartimos alrededor del 60% con las moscas de la fruta y aproximadamente el 50% con los plátanos? ¿Cómo explicarían estas similitudes genéticas aquellos que insisten en que cada especie fue creada independientemente y de manera perfecta? La respuesta es inescapable. Estas similitudes solo tienen sentido si todas las formas de vida en la Tierra realmente evolucionaron a partir de ancestros comunes a través de un proceso gradual que se extendió durante miles de millones de años. Pero el ADN nos cuenta una historia aún más específica sobre los orígenes humanos. En 1987, una genetista llamada Rebecca Kahn hizo un descubrimiento que enviaría ondas de choque a través del mundo científico y religioso. Estudiando ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por línea materna, Kahn y sus colegas pudieron trazar el linaje de todos los seres humanos modernos hasta una sola mujer que vivió en África hace aproximadamente 200.000 años. Esta mujer, a quien los científicos llamaron Eva mitocondrial, no era la única mujer viva en ese momento, pero sus descendientes fueron los únicos que sobrevivieron hasta la actualidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que todos los seres humanos modernos, sin importar su raza, nacionalidad o afiliación religiosa, compartimos una ancestría africana común relativamente reciente. ¿Cómo reconciliarían este descubrimiento aquellos que han promovido ideas sobre superioridad racial o separación divina entre diferentes grupos humanos? ¿Cómo explicarían la evidencia genética clara de que todos somos literalmente familia?
Pero los genetistas fueron aún más lejos, usando técnicas similares para estudiar el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna. Identificaron a un Adán cromosómico, que vivió en África hace aproximadamente 300.000 años. Al igual que con Eva mitocondrial, este no era el único hombre vivo en ese momento, pero sus descendientes son los únicos representados en la población humana moderna. ¿Te has preguntado por qué estos descubrimientos genéticos no fueron celebrados como confirmación de narrativas religiosas sobre Adán y Eva? La respuesta es simple, porque la evidencia genética contradice elementos fundamentales de esas narrativas. El Adán y Eva genéticos no vivieron al mismo tiempo, no vivieron en un jardín paradisíaco en el Medio Oriente, y no fueron los únicos seres humanos de su época. Más importante aún, la evidencia genética muestra claramente que los seres humanos modernos evolucionaron gradualmente a partir de especies ancestrales durante cientos de miles de años, no que aparecieron completamente formados en un momento específico. Los secretos enterrados en el tiempo. Mientras los genetistas estaban descifrando los secretos escritos en nuestro ADN, arqueólogos en todo el mundo estaban haciendo descubrimientos que pintaban un cuadro aún más complejo y fascinante de la historia humana. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas civilizaciones podrían haber existido mucho antes de las que conocemos a través de textos históricos tradicionales? En 1963, en las colinas áridas del sureste de Turquía, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de cuán antigua y sofisticada podría ser la civilización humana. Lo que encontró no era simplemente otro sitio arqueológico, era evidencia de un complejo de templos masivos que había sido construido hace más de 11.000 años, miles de años antes de Stonehenge, miles de años antes de las pirámides de Egipto y miles de años antes de cualquier civilización que hubiera sido mencionada en textos religiosos tradicionales. Este sitio, conocido como Göbekli Tepe, consiste en enormes pilares de piedra caliza, algunos de los cuales pesan más de 16 toneladas, tallados con intrincadas representaciones de animales y símbolos cuyo significado aún no comprendemos completamente. ¿Puedes imaginar la sofisticación social y tecnológica que se habría requerido para concebir, planificar y construir algo así hace más de 11.000 años? Pero ¿por qué este descubrimiento fue tan perturbador para nuestra comprensión tradicional de la historia? Porque según la mayoría de las cronologías religiosas, hace 11.000 años, la humanidad debería haber estado apenas emergiendo de un diluvio global, comenzando de nuevo con unas pocas familias que tendrían que reconstruir toda la civilización desde cero. La evidencia de Göbekli Tepe sugiere algo completamente diferente. Que hace más de 11.000 años, los seres humanos ya habían desarrollado sociedades complejas capaces de organizar grandes proyectos de construcción, crear arte sofisticado y sostener creencias religiosas o ceremoniales elaboradas. Pero Göbekli Tepe no era un caso aislado. En las décadas siguientes, arqueólogos comenzaron a identificar evidencia de civilizaciones avanzadas en todo el mundo que databan de mucho antes de lo que las cronologías tradicionales habían permitido. Encontraron ciudades sumergidas frente a las costas de India y Japón, megalitos perfectamente cortados en Sudamérica que requerían tecnologías que supuestamente no existían en ese momento, y arte rupestre en cuevas de Europa que demostraba que los seres humanos habían estado creando expresiones artísticas sofisticadas durante decenas de miles de años. ¿Te has preguntado por qué estos descubrimientos no son ampliamente conocidos o discutidos en contextos educativos tradicionales? ¿Por qué la mayoría de las personas nunca han oído hablar de Göbekli Tepe, a pesar de que su importancia para comprender la historia humana es inmensa? La respuesta se encuentra en cómo ciertos descubrimientos desafían narrativas establecidas que han sido fundamentales para mantener estructuras de autoridad específicas. Si los seres humanos realmente habían desarrollado civilizaciones sofisticadas hace más de 10.000 años,
Entonces, muchas de las cronologías y explicaciones tradicionales sobre el desarrollo humano simplemente no podían ser correctas. Más inquietante aún, algunos de estos sitios antiguos demostraban conocimientos astronómicos y matemáticos que rivalizaban o incluso superaban lo que se suponía que era posible para las civilizaciones de esa época. Los constructores de Göbekli Tepe habían orientado sus estructuras con precisiones astronómicas que requerían observaciones sofisticadas del cielo nocturno durante periodos extensos. ¿Cómo habían adquirido este conocimiento? ¿Qué los había motivado a emprender proyectos de construcción tan masivos? ¿Y por qué, después de miles de años de uso, habían enterrado deliberadamente todo el complejo bajo toneladas de tierra, como si estuvieran tratando de ocultar evidencia de su existencia? Estas preguntas se vuelven aún más perturbadoras cuando consideras que patrones similares aparecen en sitios antiguos de todo el mundo. Desde las líneas de Nazca en Perú hasta los megalitos de Baalbek en Líbano, hay evidencia de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos y capacidades que no encajan cómodamente en las narrativas tradicionales sobre el desarrollo humano gradual y lineal. La resistencia organizada. Ahora que hemos explorado algunas de las evidencias que desafían las narrativas tradicionales sobre nuestro origen, es importante que entendamos por qué esta información ha sido tan consistentemente minimizada, reinterpretada o ignorada. ¿Te has preguntado alguna vez si podría haber fuerzas organizadas trabajando para mantener ciertas perspectivas sobre la historia humana, incluso cuando la evidencia sugiere alternativas? La respuesta a esta pregunta se vuelve clara cuando examinas la historia de cómo las instituciones religiosas y académicas han respondido a descubrimientos que desafían sus doctrinas establecidas. No es simplemente una cuestión de resistencia natural al cambio. Hay patrones documentados de supresión activa de información. ¿Sabías que durante siglos la Iglesia Católica mantuvo una lista oficial de libros prohibidos llamada Index Librorum Prohibitorum? Esta lista, que no fue oficialmente abolida hasta 1966, incluía no solo trabajos que desafiaban doctrinas religiosas específicas, sino también textos científicos que presentaban evidencia que podría cuestionar narrativas bíblicas sobre la creación y la historia humana. Galileo Galilei fue quizás el caso más famoso de un científico cuyo trabajo fue censurado porque desafiaba perspectivas religiosas establecidas, pero no fue ni el primero ni el último. Durante siglos, cualquier investigación que pudiera sugerir que la Tierra era más antigua de lo que permitían las cronologías bíblicas o que los seres humanos podrían haber evolucionado a partir de otras especies era sistemáticamente desalentada, ridiculizada o suprimida. Pero ¿qué hay de las instituciones académicas modernas? Seguramente ellas estarían abiertas a evidencia objetiva sin importar hacia dónde los llevara. La realidad es más complicada de lo que podrías esperar. Incluso en contextos académicos supuestamente seculares, hay presiones sutiles pero poderosas para mantenerse dentro de paradigmas establecidos. Los académicos que proponen teorías que desafían demasiado dramáticamente las perspectivas establecidas a menudo encuentran que es difícil conseguir financiamiento para la investigación, publicar sus hallazgos en revistas respetadas o avanzar en sus carreras. Este no es necesariamente el resultado de alguna conspiración organizada, sino más bien el producto natural de sistemas institucionales que tienden a perpetuar sus propias perspectivas y resistir cambios fundamentales. ¿Te has preguntado por qué ciertos temas relacionados con los orígenes humanos siguen siendo tan controvertidos, incluso en el siglo XXI? ¿Por qué debates sobre evolución versus creación continúan dividiendo a comunidades enteras cuando la evidencia científica parece ser tan clara?
La respuesta se encuentra en entender que estos no son realmente debates sobre evidencia científica. Son debates sobre poder, autoridad y control social. Las instituciones que han basado su autoridad en la afirmación de que poseen verdades únicas e inmutables sobre el origen y propósito humano, tienen mucho que perder si las personas comienzan a ver estas cuestiones como temas legítimos para investigación científica abierta. Considera lo que pasaría si la mayoría de las personas realmente aceptaran la evidencia de que los seres humanos habían evolucionado naturalmente durante millones de años, que las civilizaciones humanas eran mucho más antiguas y sofisticadas de lo que las narrativas tradicionales sugerían, y que el conocimiento sobre nuestro origen y potencial estaba disponible a través de investigación científica en lugar de requerir intermediarios institucionales. ¿Cómo cambiaría esto las relaciones de poder existentes? ¿Cómo afectaría la autoridad de instituciones que han afirmado durante siglos que poseían acceso exclusivo a verdades fundamentales sobre la existencia humana? Estas son las preguntas que explican por qué la resistencia a ciertos descubrimientos científicos ha sido tan persistente y organizada. No se trata realmente de proteger la verdad, se trata de proteger estructuras de autoridad que dependen de mantener a las personas en estados específicos de creencia y dependencia. El despertar de la conciencia colectiva, pero algo fascinante está sucediendo en nuestro tiempo. ¿Has notado cómo, a pesar de décadas de resistencia institucional, información sobre nuestros verdaderos orígenes está llegando cada vez más a la conciencia pública? ¿Te has preguntado por qué ahora, en este momento particular de la historia, tantas personas están sintiendo un impulso irresistible de cuestionar narrativas que sus ancestros habían aceptado sin cuestionamiento durante generaciones? La respuesta se encuentra en la convergencia de varios factores únicos de nuestra época. Primero, tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior en la historia humana. Internet ha democratizado el conocimiento de una manera que habría sido inimaginable hace solo unas décadas. Ya no dependemos exclusivamente de instituciones tradicionales para filtrar e interpretar información por nosotros. Segundo, las tecnologías de investigación han avanzado hasta el punto donde podemos examinar evidencia con precisiones que eran imposibles para generaciones anteriores. Podemos leer secuencias de ADN con exactitud, datar fósiles con precisión extraordinaria y analizar artefactos antiguos de maneras que revelan secretos que habían estado ocultos durante milenios. Pero quizás lo más importante de todo es que estamos viviendo en un momento de crisis de autoridad general. ¿Has notado cómo las personas están cuestionando no solo narrativas religiosas tradicionales, sino también narrativas políticas, económicas y sociales que antes habían sido aceptadas sin cuestionamiento? Esta crisis de autoridad no es accidental. Es el resultado natural de lo que sucede cuando las instituciones pierden credibilidad al resistirse consistentemente a evidencia que contradice sus afirmaciones. Cuando las personas se dan cuenta de que han sido engañadas sobre ciertos temas, naturalmente comienzan a cuestionar todo lo que les han dicho. Y esto nos lleva a un punto crucial. El despertar que estás experimentando al ver este contenido no es solo sobre los orígenes humanos. Es parte de un despertar más amplio que está sucediendo en todo el mundo, donde las personas están reclamando su derecho a acceder directamente a la información y formar sus propias conclusiones basadas en evidencia, en lugar de depender de interpretaciones institucionales. ¿Te has preguntado por qué tantas personas están sintiendo esta inquietud, esta sensación de que algo fundamental sobre nuestra comprensión de la realidad no está bien? Podría ser que estamos en el medio de un momento histórico donde la humanidad está lista para una comprensión más madura y sofisticada de quiénes somos y de dónde venimos. La evidencia sugiere que sí. Estamos viviendo en lo que muchos investigadores han comenzado a llamar una época de transición de conciencia,
donde paradigmas antiguos están colapsando y nuevas formas de entender la realidad están emergiendo. Esta transición no está sucediendo sin resistencia. Las fuerzas que han dependido de mantener perspectivas tradicionales están trabajando más duro que nunca para preservar su influencia. Pero la diferencia ahora es que tienen que competir con acceso directo a información que antes podían controlar exclusivamente. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es el momento en que estás viviendo? Eres parte de la primera generación en la historia humana que tiene acceso tanto a tecnologías sofisticadas de investigación como a plataformas de información democratizadas que te permiten explorar estas cuestiones independientemente. La revolución silenciosa. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí, algo que las instituciones tradicionales encuentran particularmente amenazante. ¿Te has dado cuenta de que cuando las personas comienzan a entender su verdadero origen evolutivo, algo fundamental cambia en cómo se ven a sí mismas y su potencial? Cuando comprendes que eres el producto de millones de años de evolución exitosa, que tus ancestros sobrevivieron a extinciones masivas, cambios climáticos dramáticos y desafíos que habrían eliminado a especies menos adaptables, comienzas a ver tu propia existencia de una manera radicalmente diferente. En lugar de verte como un ser caído que necesita redención externa, comienzas a verte como el producto de un proceso natural increíblemente sofisticado que te ha dotado de capacidades extraordinarias para adaptarte, crecer y evolucionar. ¿Puedes imaginar cómo este cambio de perspectiva podría afectar tu confianza, tu sentido de propósito, tu disposición a asumir desafíos? Esto es exactamente lo que las estructuras de poder tradicionales han temido. Cuando las personas se ven a sí mismas como naturalmente capaces de crecimiento y transformación, se vuelven menos dependientes de instituciones externas para validación, dirección y autoridad. ¿Te has preguntado por qué tantas narrativas religiosas tradicionales enfatizan la indignidad humana, la necesidad de humildad extrema y la dependencia de autoridades externas para acceder a la verdad? Podría ser que estas enseñanzas, independientemente de sus intenciones originales, tienen el efecto de mantener a las personas en estados psicológicos que las hacen más fáciles de controlar. Cuando entiendes tu verdadero origen evolutivo, algo poderoso se despierta dentro de ti. Te das cuenta de que la capacidad de adaptación, creatividad y transformación que permitió a tus ancestros evolucionar desde organismos simples hasta seres conscientes capaces de contemplar el cosmos no desapareció contigo. Esas mismas capacidades están vivas dentro de ti ahora. Esto no significa que debemos rechazar toda espiritualidad o que no hay misterios más profundos en la existencia. Significa que podemos abordar estas cuestiones desde una posición de fortaleza y confianza natural, en lugar de desde una posición de debilidad y dependencia. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando las personas comienzan a entender realmente la evolución, a menudo se vuelven más compasivas en lugar de menos? Cómo el reconocimiento de nuestra conexión con toda la vida en la Tierra puede generar un sentido más profundo de responsabilidad y cuidado. Esto también amenaza a ciertos sistemas de poder, porque sugiere que la moralidad y la ética pueden desarrollarse naturalmente a partir de la comprensión y la empatía, en lugar de requerir reglas externas impuestas por autoridades. La verdad te hará libre. Y ahora llegamos al corazón de por qué esta información ha sido tan cuidadosamente guardada. ¿Te has preguntado qué pasaría si todos entendieran realmente su verdadero origen, su verdadero potencial y su verdadera conexión con el resto de la vida en este planeta? La respuesta es tanto hermosa como aterradora para aquellos que dependen de mantener estructuras de control tradicionales. Las personas que entienden realmente su naturaleza evolutiva se vuelven inherentemente más difíciles de manipular, más confiadas en su propia capacidad de discernimiento y más resistentes a narrativas que requieren que se vean a sí mismas como fundamentalmente defectuosas o dependientes.
pero también se vuelven más colaborativas, más creativas y más capaces de trabajar juntas para resolver problemas complejos. ¿Por qué? Porque la evolución no favorece solo la supervivencia individual, favorece la supervivencia de grupos que pueden cooperar efectivamente. Cuando entiendes que la cooperación, la empatía y la inteligencia colectiva son características que evolucionaron porque nos dieron ventajas adaptativas, comienzas a ver estos rasgos no como ideales imposibles, sino como aspectos naturales de tu herencia evolutiva que pueden ser desarrollados y fortalecidos. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta perspectiva? Sugiere que los seres humanos son naturalmente capaces de crear sociedades cooperativas, justas y sostenibles, no porque alguna autoridad externa les diga que lo hagan, sino porque estas características están codificadas en nuestra naturaleza evolutiva. Esto explica por qué hay tanta resistencia a permitir que las personas entiendan realmente su origen evolutivo. No es solo sobre proteger doctrinas religiosas específicas, es sobre proteger cualquier sistema que depende de mantener a las personas en estados de dependencia artificial y autoduda. La verdad sobre nuestro origen nos libera no solo intelectualmente, sino emocional y espiritualmente. Nos permite ver nuestra existencia como parte de un proceso natural increíblemente hermoso y significativo, en lugar de como un accidente cósmico que requiere justificación externa. ¿Te has preguntado por qué, cuando las personas realmente abrazan una comprensión evolutiva de sí mismas, a menudo experimentan un sentido más profundo de propósito y conexión en lugar de nihilismo? Es porque la evolución no es un proceso aleatorio, es un proceso que favorece la complejidad creciente, la conciencia expandida y la capacidad para crear significado. Tú eres el producto de 4.000 millones de años de evolución exitosa. Cada una de tus células contiene sabiduría que ha sido probada y refinada a través de milenios de desafíos y adaptaciones. Tus capacidades para el amor, la creatividad, la cooperación y el crecimiento no son accidentes, son características que evolucionaron porque contribuyeron a la supervivencia y florecimiento de tus ancestros. Cuando verdaderamente entiendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no necesitas permiso de figuras de autoridad para explorar tu potencial o para trabajar hacia la creación de un mundo mejor. Estas capacidades son tu derecho de nacimiento evolutivo. Y antes de que terminemos este viaje juntos, quiero pedirte algo importante. Si esta información ha resonado contigo, si has sentido ese reconocimiento de verdad que viene cuando piezas ocultas durante mucho tiempo de un rompecabezas finalmente encajan en su lugar, por favor compártelo con alguien que conoces. No porque te esté pidiendo que te conviertas en un evangelista para alguna visión particular del mundo, sino porque la información que nos ha sido ocultada durante tanto tiempo pertenece a toda la humanidad. Cada persona merece la oportunidad de tomar sus propias decisiones informadas sobre estas preguntas fundamentales de la existencia. Tu amigo, tu familiar, tu colega que ha estado luchando con las mismas preguntas que te trajeron aquí esta noche, merece tener acceso a esta información también. Quizás han estado sintiendo esa misma inquietud, esa misma sensación de que algo importante está faltando de las narrativas que les han dado sobre quiénes somos y de dónde venimos. La verdad no pertenece a las instituciones. Nos pertenece a cada uno de nosotros como derechos de nacimiento evolutivos. Y en este momento histórico único, cuando tenemos tanto las herramientas tecnológicas para investigar estas preguntas como las plataformas para compartir información libremente, tenemos una oportunidad sin precedentes para reclamar nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro potencial. El momento de la decisión. Ahora estás parado en una encrucijada. Has visto evidencia que desafía suposiciones fundamentales sobre los orígenes humanos que quizás has mantenido toda tu vida.
se te ha presentado una perspectiva que sugiere que somos mucho más antiguos, mucho más sofisticados y mucho más naturalmente capaces de lo que las narrativas tradicionales han sugerido. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a permitir que transforme cómo te ves a ti mismo y tu potencial? ¿O vas a retroceder a las certezas cómodas de lo que te enseñaron, incluso si esas certezas pueden no estar respaldadas por la mejor evidencia disponible? Esta decisión no es solo sobre aceptar o rechazar teorías científicas. Es sobre elegir entre empoderamiento y dependencia, entre curiosidad y dogma, entre confianza en tu propia capacidad para discernir la verdad y dependencia de otros para interpretar la realidad por ti. La evidencia para nuestro origen evolutivo es abrumadora y continúa creciendo cada día. Las herramientas para investigar estas preguntas se están volviendo más sofisticadas constantemente. Y más importante aún, las plataformas para compartir y discutir esta información están más accesibles que nunca antes en la historia humana. Pero la elección para abrazar esta nueva comprensión de nosotros mismos finalmente descansa en cada individuo. Nadie puede hacer esta transición por ti. Tiene que venir de tu propio reconocimiento de lo que suena verdadero cuando examinas la evidencia con una mente abierta y una voluntad de cuestionar suposiciones que quizás nunca has examinado antes. ¿Te has dado cuenta de que a lo largo de toda esta exploración no te he pedido que rechaces la espiritualidad o que te vuelvas cínico sobre la posibilidad de significado más profundo en la existencia? En cambio, te he invitado a considerar que entender nuestra verdadera naturaleza evolutiva podría realmente profundizar nuestro sentido de asombro, conexión y propósito. Cuando verdaderamente entiendes que eres parte de un proceso evolutivo continuo que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años, que te conecta con cada ser vivo en este planeta, y que te ha dotado de capacidades extraordinarias para el crecimiento, la creatividad y la transformación, ¿cómo podría eso ser algo que no sea profundamente espiritual? La diferencia es que esta espiritualidad está basada en evidencia, abierta a la investigación y disponible para experiencia directa en lugar de requerir intermediarios para acceder o interpretar. Y aquí está quizás la verdad más importante de todas. Este proceso evolutivo no se ha detenido contigo. Tú no eres solo el producto de la evolución. Eres la evolución continuando. Las elecciones que haces, las ideas que abrazas, las relaciones que formas, los problemas que resuelves, todo contribuye hacia la evolución continua de la conciencia en este planeta. Esto significa que tienes tanto la libertad como la responsabilidad de participar conscientemente en tu propia evolución continua y en la evolución de la humanidad como conjunto. Nadie más puede hacer esto por ti, pero no estás solo en este proceso. Eres parte de una vasta comunidad de seres conscientes que están todos participando en esta misma aventura continua de descubrimiento y crecimiento. Cuando lo piensas de esa manera, no tiene sentido que habría resistencia de fuerzas que quieren mantener paradigmas obsoletos. No tiene sentido que habría intentos de evitar que las personas entiendan su verdadera naturaleza y potencial. Pero finalmente, la verdad tiene una manera de emerger, y ahora mismo, en este momento histórico, estamos presenciando una convergencia de factores que están haciendo posible que más personas que nunca antes accedan a información que ha sido cuidadosamente guardada durante siglos. La pregunta es, ¿estás listo para ser parte de este despertar? ¿Estás listo para explorar lo que podría significar vivir desde una comprensión de ti mismo como un ser naturalmente evolucionado, inherentemente capaz y continuamente creciente? Si tu respuesta es sí, entonces esto es solo el comienzo de un viaje que transformará no solo cómo entiendes tu origen, sino cómo entiendes tu potencial y tu propósito. Y quizás más importante aún, cómo entiendes tu conexión con cada otro ser consciente que está participando en esta misma aventura evolutiva magnífica.
La verdad sobre nuestro origen no es algo que temer, es algo que celebrar, porque cuando entendemos quiénes somos realmente y de dónde venimos realmente, nos liberamos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. La historia oculta que han mantenido en secreto durante milenios. ¿Sabes qué es lo más extraño de esta historia que estás a punto de escuchar? No es que haya sido ocultada, sino que los fragmentos de verdad han estado frente a nosotros todo este tiempo, dispersos como piezas de un rompecabezas gigantesco que nadie quería que armáramos. Me encantaría saber desde qué país me estás acompañando en este momento y a qué hora del día o de la noche decidiste buscar respuestas a preguntas que probablemente te han estado molestando durante años. Escribe en los comentarios tu país y la hora, porque es fascinante ver cómo personas de todo el mundo, en diferentes momentos, sienten esta misma inquietud que te trajo hasta aquí. Si estás viendo esto desde tu teléfono, te pido un pequeño favor que realmente hace la diferencia. Toca esa campanita de notificaciones. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan encontrar esta información y comenzar su propio despertar, tal como tú lo estás haciendo ahora mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos descubrimientos arqueológicos y textos antiguos generan tanto nerviosismo en instituciones que supuestamente deberían celebrar cualquier nueva luz sobre nuestro pasado? ¿Por qué algunas verdades parecen estar envueltas en capas y capas de interpretaciones oficiales que, curiosamente, siempre apuntan en la misma dirección? Lo que estás a punto de descubrir no son teorías conspirativas ni especulaciones sin fundamento. Son hechos documentados, textos reales, descubrimientos arqueológicos verificados y patrones históricos que cuando los unes revelan una imagen de nuestro pasado tan diferente de lo que nos han enseñado que entiendes inmediatamente por qué ha sido tan cuidadosamente mantenida en las sombras. Antes de continuar, necesito que compartas este contenido con al menos una persona que conozcas. No porque yo necesite más visualizaciones, sino porque esta información pertenece a toda la humanidad. Esa persona que está en tu mente ahora mismo, que sabes que ha estado haciendo las mismas preguntas existenciales que te trajeron aquí, merece tener acceso a lo que estás a punto de aprender. El conocimiento no debe ser un privilegio de unos pocos. Los manuscritos que cambiaron todo. En diciembre de 1945, en las áridas colinas cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi, un campesino llamado Mohamed Ali Al-Samman estaba cavando en busca de fertilizante natural cuando su pala golpeó algo duro. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión de los primeros siglos del cristianismo y revelaría uno de los encubrimientos más sistemáticos de la historia. ¿Puedes imaginar el momento cuando Mohamed Ali rompió esa gran vasija de barro y se encontró con 13 códices de papiro perfectamente conservados, conteniendo 52 textos que habían estado enterrados durante más de 1600 años? ¿Te has preguntado quién enterró esos textos y por qué sintieron la necesidad de ocultarlos tan cuidadosamente? Estos no eran textos ordinarios, eran evangelios, tratados filosóficos y textos gnósticos que presentaban una versión del cristianismo primitivo tan radicalmente diferente de lo que conocemos hoy que su misma existencia desafiaba las bases doctrinales de toda la estructura religiosa occidental. Entre estos textos se encontraba el Evangelio de Tomás, que contenía dichos atribuidos directamente a Jesús, pero dichos que nunca habían aparecido en los evangelios canónicos. ¿Te has preguntado por qué estas palabras, supuestamente pronunciadas por la figura más importante del cristianismo, fueron excluidas de la Biblia oficial? Uno de los dichos más perturbadores del Evangelio de Tomás dice: si vuestros líderes os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente.
¿Te das cuenta de lo radical que es este mensaje? Está diciendo que no necesitas intermediarios, no necesitas instituciones, no necesitas autoridades externas para acceder a lo divino. Está diciendo que el poder, la sabiduría y la divinidad están dentro de ti, esperando ser descubiertos. Pero había más. El Evangelio de Felipe contenía pasajes que sugerían que Jesús tenía una relación íntima con María Magdalena, describiéndola no como una prostituta arrepentida, sino como su compañera más cercana y, posiblemente, la discípula que mejor entendía sus enseñanzas. ¿Por qué esta información fue tan amenazante que necesitaba ser enterrada? ¿Qué perdería una institución religiosa si admitiera que las mujeres habían jugado roles de liderazgo en el cristianismo primitivo? ¿Qué pasaría con estructuras de poder que habían justificado la exclusión de las mujeres basándose en supuestas enseñanzas bíblicas? El Evangelio de María, otro texto de Nag Hammadi, presenta a María Magdalena enseñando a los otros discípulos después de la muerte de Jesús. Cuando Pedro cuestiona su autoridad preguntando, ¿realmente habló el Salvador con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? Debemos cambiar nuestros hábitos y escuchar a esta mujer. María responde con enseñanzas que demuestran una comprensión profunda de conceptos espirituales complejos. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si estos textos hubieran sido incluidos en el canon oficial? ¿Cómo habría cambiado el papel de las mujeres en la sociedad occidental durante los últimos 2000 años? Pero los descubrimientos de Nag Hammadi revelaron algo aún más perturbador. Muchos de estos textos gnósticos presentaban una cosmología completamente diferente, donde el creador del mundo material no era el Dios supremo, sino una deidad menor llamada Demiurgo, que había creado este mundo como una especie de prisión para las almas humanas. Según estos textos, los seres humanos contienen una chispa divina que proviene del verdadero Dios supremo, pero han sido engañados por el Demiurgo para que olviden su naturaleza divina. La salvación no viene a través de la fe ciega o la obediencia a autoridades externas, sino a través del conocimiento directo, gnosis, de tu verdadera naturaleza divina. ¿Puedes ver por qué esta perspectiva era tan amenazante para las estructuras religiosas organizadas? Si cada individuo contiene una chispa divina y puede acceder directamente a la verdad espiritual, ¿para qué necesitarías sacerdotes, obispos o papas? ¿Para qué necesitarías instituciones que afirman ser los únicos intermediarios válidos entre la humanidad y lo divino? La respuesta de la Iglesia primitiva fue rápida y brutal. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos, sus seguidores fueron perseguidos y cualquier copia de estos escritos fue sistemáticamente destruida. El hecho de que los manuscritos de Nag Hammadi sobrevivieran fue únicamente porque alguien tuvo la previsión de enterrarlos antes de que llegaran los destructores oficiales. Pero ¿qué hay de otros textos que no tuvieron tanta suerte? ¿Cuánta sabiduría antigua fue perdida para siempre porque desafiaba las narrativas que ciertas instituciones querían promover? En el siglo IV, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde se tomaron decisiones fundamentales sobre qué textos serían incluidos en el canon bíblico oficial y cuáles serían rechazados. ¿Te has preguntado qué criterios utilizaron para estas decisiones? ¿Fue realmente la inspiración divina lo que guió estas elecciones o fueron consideraciones políticas y de control social? Los textos que fueron excluidos del canon bíblico oficial no fueron rechazados porque fueran menos auténticos o menos antiguos que los que fueron incluidos. Muchos de ellos databan del mismo período y tenían credenciales históricas igualmente válidas. Fueron rechazados porque presentaban versiones del cristianismo que eran incompatibles con la estructura de poder centralizada que la Iglesia estaba tratando de establecer. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Lo que esto
Significa que la versión del cristianismo que conocemos hoy fue, en gran medida, el resultado de decisiones políticas tomadas por hombres en posiciones de poder que tenían intereses específicos en promover ciertas interpretaciones y suprimir otras. El Evangelio de Judas, otro texto que no fue descubierto hasta el siglo XX, presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más fiel, quien traicionó a Jesús siguiendo instrucciones específicas del propio Jesús. Según este evangelio, Jesús pidió a Judas que lo entregara porque era necesario para cumplir su misión. ¿Cómo cambia esto la narrativa tradicional de traición y redención? ¿Qué pasa con 2000 años de enseñanzas sobre el mal absoluto de la traición cuando descubres que podría haber sido parte del plan desde el principio? Pero estos textos cristianos alternativos eran solo la punta del iceberg. En los siglos siguientes, arqueólogos y estudiosos comenzaron a descubrir que muchas de las historias que se presentaban como únicamente cristianas tenían paralelos sorprendentes en tradiciones religiosas mucho más antiguas. Las raíces ocultas de nuestras creencias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas culturas alrededor del mundo que nunca tuvieron contacto entre sí desarrollaron historias tan similares sobre dioses que murieron y resucitaron, sobre vírgenes que dieron a luz, hijos divinos, sobre salvadores que ofrecieron redención a la humanidad? La respuesta es tanto más simple y más compleja de lo que podrías esperar. Estas historias no surgieron independientemente en culturas aisladas. Tienen raíces comunes que se extienden mucho más atrás en el tiempo de lo que las narrativas religiosas oficiales han estado dispuestas a admitir. En las bibliotecas de tablillas cuneiformes de Mesopotamia, escritas miles de años antes de los textos bíblicos más antiguos, encontramos la historia de Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Pero más fascinante aún es la historia de Utnapishtim, quien recibió instrucciones divinas para construir un arca y salvar a su familia y a los animales de un gran diluvio que destruiría toda la vida en la tierra. ¿Te suena familiar esta historia? Debería, porque es esencialmente idéntica a la historia de Noé, pero fue escrita al menos 1000 años antes de que los textos hebreos existieran. ¿Cómo explicas esta similitud? ¿Fue una coincidencia o los escritores bíblicos adaptaron historias que ya existían en culturas más antiguas? La evidencia sugiere claramente lo segundo. El poema épico de Gilgamesh no era una historia oscura conocida solo por unos pocos eruditos. Era una de las obras literarias más populares del mundo antiguo, copiada y recopiada en múltiples idiomas y difundida a través de todo el Medio Oriente. Pero hay más. En las tablillas sumerias encontramos historias de los Anunnaki, seres divinos que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Estos textos, que datan de hace más de 5000 años, describen cómo estos seres crearon a los primeros humanos mezclando arcilla con su propia esencia divina. ¿No te recuerda esto a la historia bíblica de la creación, donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra y le sopla el aliento de vida? ¿Podrían los escritores bíblicos haber tomado prestada esta narrativa de fuentes sumerias más antiguas y haberla adaptado para sus propios propósitos? La evidencia arqueológica y textual sugiere que sí. Los antiguos hebreos no vivían en aislamiento cultural. Estaban constantemente en contacto con las grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Canaán, y sus textos muestran claras influencias de estas tradiciones más antiguas. Pero estas influencias van mucho más allá de historias individuales. Conceptos fundamentales que pensamos que son únicamente judeo-cristianos aparecen en tradiciones religiosas que las precedieron por milenios. En Egipto, más de 3000 años antes del nacimiento de Jesús, encontramos la historia de Horus, quien nació de una madre virgen, Isis. Fue visitado por sabios que siguieron una estrella, realizó milagros, fue traicionado, murió y resucitó después de 3 días. Osiris, el padre de Horus, también murió y resucitó,
convirtiéndose en juez de los muertos. ¿Son estas similitudes meras coincidencias? ¿O sugieren que las historias que consideramos únicamente cristianas son en realidad variaciones de temas míticos que han resonado con la humanidad durante milenios? En la India, Krishna nació de una madre virgen, fue visitado por pastores y sabios, realizó milagros, murió y resucitó. En Persia, Mitra nació el 25 de diciembre, de una madre virgen, fue visitado por pastores, tenía 12 discípulos, murió por la humanidad y resucitó. La lista continúa. Atis en Frigia, Dionisio en Grecia, Baco en Roma. Todos estos dioses salvadores compartían elementos narrativos que más tarde aparecerían en las historias cristianas. ¿Cómo podemos explicar estas similitudes sin reconocer que existía un patrón mítico común que diferentes culturas adaptaron para sus propias necesidades? Pero ¿por qué esta información ha sido tan cuidadosamente ocultada o minimizada por las instituciones religiosas? La respuesta es obvia. Si las personas entendieran que las historias que se presentan como revelaciones divinas únicas son en realidad variaciones de temas míticos universales, cuestionarían las afirmaciones de autoridad exclusiva de esas instituciones. El proceso de crear narrativas religiosas oficiales no fue accidental. Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas tomadas por personas en posiciones de poder que entendían que controlar las narrativas sobre el origen y el propósito significa controlar a las personas. En el año 325 d.C., cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, no lo hizo porque hubiera tenido una experiencia religiosa profunda. Lo hizo porque se dio cuenta de que una versión unificada del cristianismo podría servir como herramienta de control social para mantener unido su imperio fragmentado. ¿Te has preguntado por qué Constantino, quien había sido pagano toda su vida y solo se convirtió al cristianismo en su lecho de muerte, tendría autoridad para decidir sobre doctrinas cristianas fundamentales? ¿Por qué los obispos permitieron que un político determinara qué era ortodoxo y qué era herético? La respuesta está en entender que la religión organizada nunca ha sido solo sobre espiritualidad, ha sido sobre poder, control y mantenimiento de estructuras sociales que benefician a aquellos en posiciones de autoridad. Los textos que fueron incluidos en el canon bíblico oficial no fueron elegidos porque fueran más verdaderos o más inspirados. Fueron elegidos porque apoyaban la versión del cristianismo que era más útil para mantener estructuras de poder específicas. Los textos que enfatizaban la autoridad individual, el acceso directo a lo divino y la igualdad espiritual entre hombres y mujeres fueron declarados heréticos porque amenazaban las jerarquías que las instituciones religiosas estaban tratando de establecer. Pero ¿qué hay de textos que ni siquiera llegaron a ser considerados para inclusión? ¿Cuántos evangelios, cartas y tratados fueron destruidos porque presentaban versiones del cristianismo que eran demasiado empoderadoras para ser permitidas? El Evangelio de la Verdad, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, contiene este pasaje: el Evangelio de la Verdad es gozo para aquellos que han recibido del Padre de la Verdad el don de conocerle. Cada uno realizará la purificación de la diversidad hacia la unidad, consumiendo la materia dentro de sí mismo como el fuego. ¿Te das cuenta de lo que esto está diciendo? Está diciendo que cada persona tiene la capacidad innata de purificarse y alcanzar la unidad con lo divino a través de su propio trabajo interno. No menciona sacerdotes, no menciona iglesias, no menciona autoridades externas. La salvación viene del conocimiento interno y el trabajo personal. ¿Puedes ver por qué este tipo de mensaje era tan amenazante para instituciones que estaban construyendo su autoridad sobre la afirmación de que eran intermediarios necesarios entre la humanidad y Dios? El gran encubrimiento histórico. Lo que descubrimos cuando examinamos la evidencia histórica sin los filtros de interpretaciones institucionales es que ha habido un patrón consistente de supresión de información a lo largo de los milenios. No es solo que ciertos textos fueron excluidos del canon bíblico,
es que bibliotecas enteras fueron destruidas, tradiciones completas fueron eliminadas y conocimientos ancestrales fueron deliberadamente borrados de la memoria humana. ¿Has oído hablar de la Biblioteca de Alejandría? Durante siglos fue el centro de aprendizaje más importante del mundo occidental, conteniendo cientos de miles de pergaminos y textos que representaban la sabiduría acumulada de civilizaciones antiguas. Su destrucción no fue un accidente. Fue el resultado de múltiples ataques deliberados por parte de fuerzas que veían el conocimiento libre como una amenaza. ¿Te has preguntado qué textos se perdieron cuando la Biblioteca de Alejandría fue destruida? ¿Qué conocimientos sobre nuestro pasado, sobre ciencias antiguas, sobre filosofías alternativas, fueron eliminados para siempre porque desafiaban narrativas que ciertos grupos querían mantener? En el año 391 de Cristo, el emperador cristiano Teodosio I ordenó la destrucción del Serapeum, uno de los últimos remanentes de la Biblioteca de Alejandría. Esta no fue una acción espontánea, fue parte de una campaña sistemática para eliminar cualquier vestigio de la sabiduría pagana antigua. Pero ¿por qué era tan importante destruir estos textos? ¿Qué contenían que era tan amenazante para el nuevo orden cristiano? La respuesta se encuentra en entender que muchos de estos textos antiguos presentaban versiones de la realidad que eran incompatibles con las narrativas que las instituciones cristianas estaban tratando de establecer. Los filósofos neoplatónicos, cuyos textos fueron sistemáticamente destruidos, enseñaban que los seres humanos podían alcanzar la unión directa con lo divino a través de prácticas contemplativas y disciplinas espirituales. No necesitaban iglesias, no necesitaban sacerdotes, no necesitaban instituciones. Los textos herméticos, que contenían enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, presentaban una cosmología donde los seres humanos eran vistos como microcosmos que contenían toda la sabiduría del universo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, decía uno de sus principios fundamentales, sugiriendo que la divinidad no estaba separada de la humanidad, sino que era una parte integral de cada ser humano. Puedes ver por qué estas enseñanzas eran tan problemáticas para instituciones que estaban construyendo su poder sobre la afirmación de que los seres humanos eran fundamentalmente pecaminosos y necesitaban salvación externa. La destrucción de textos antiguos no se limitó a la era cristiana temprana. Durante la Edad Media, monjes cristianos tenían la práctica de reutilizar pergaminos antiguos, raspando el texto original y escribiendo textos cristianos encima. Estos palimpsestos han revelado fragmentos de textos antiguos que de otra manera habrían sido perdidos para siempre. ¿Te imaginas cuántos textos importantes fueron destruidos de esta manera? ¿Cuántos trabajos de filosofía antigua, ciencia, historia y literatura fueron borrados para hacer espacio para copias adicionales de textos cristianos aprobados? En algunos casos hemos tenido suerte. En 1906 se descubrió que un texto cristiano del siglo XIII había sido escrito sobre un palimpsesto que contenía el único trabajo superviviente de Arquímedes llamado El Método. Este texto revelaba que los antiguos griegos habían desarrollado técnicas matemáticas que no fueron redescubiertas hasta el siglo XVII. ¿Cuántos otros textos científicos y filosóficos importantes fueron destruidos de manera similar? ¿Cuánto conocimiento se perdió porque no encajaba con las narrativas que las instituciones dominantes querían promover? Pero la supresión de información no se limitó a textos escritos. Tradiciones orales enteras fueron eliminadas cuando las poblaciones indígenas fueron convertidas al cristianismo. Culturas que habían mantenido conocimientos sobre medicina herbal, astronomía, agricultura sostenible y prácticas espirituales fueron forzadas a abandonar sus tradiciones y adoptar nuevas narrativas sobre la realidad. ¿Te has preguntado cuánto conocimiento práctico y sabiduría espiritual se perdió cuando los misioneros cristianos destruyeron las tradiciones de pueblos indígenas en América, África, Asia y Oceanía?
¿Cuántas formas alternativas de entender la relación entre los seres humanos y el cosmos fueron eliminadas porque no encajaban con la cosmología cristiana? En Mesoamérica, los conquistadores españoles quemaron miles de códices mayas y aztecas que contenían conocimientos sobre astronomía, matemáticas, medicina y historia. Diego de Landa, obispo de Yucatán, se jactó de haber quemado muchos libros mayas, diciendo que contenían solo supersticiones y mentiras del diablo. ¿Puedes imaginar qué conocimientos científicos y filosóficos se perdieron en esas llamas? Los mayas habían desarrollado un sistema de calendario más preciso que el que usaban los europeos. Habían calculado la duración del año solar con una precisión extraordinaria y habían hecho observaciones astronómicas que no fueron igualadas por los europeos hasta siglos después. Todo este conocimiento fue declarado diabólico y destruido, no porque fuera falso, sino porque desafiaba las narrativas europeas sobre superioridad cultural y religiosa. Este patrón se repitió en todo el mundo. En India, los británicos destruyeron sistemáticamente textos sánscritos que contenían conocimientos sobre matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. En el norte de Europa, la Inquisición eliminó tradiciones celtas y germánicas que habían mantenido conocimientos sobre herbolaria, ritmos naturales y prácticas espirituales alternativas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la versión de la historia y la realidad que hemos heredado no es el resultado de una preservación neutral del conocimiento humano. Es el resultado de un proceso selectivo, donde ciertos tipos de información fueron preservados y promovidos, mientras que otros fueron sistemáticamente eliminados. Las instituciones que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellas que apoyaban ciertas estructuras de poder y control social. Las tradiciones que enfatizaban el empoderamiento individual, el acceso directo al conocimiento y la igualdad fundamental de todos los seres humanos fueron declaradas peligrosas y eliminadas. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos recuperar parte de este conocimiento perdido? ¿Qué pasaría si descubriéramos que nuestros ancestros habían desarrollado formas de entender la realidad que eran más sofisticadas y empoderadoras que las que nos han sido transmitidas? La respuesta es que esto ya está sucediendo. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos 2 siglos han estado revelando evidencia de civilizaciones antiguas que eran mucho más avanzadas de lo que las narrativas históricas tradicionales habían sugerido. Göbekli Tepe, que mencionamos anteriormente, es solo un ejemplo. Este complejo de templos de 11.000 años de antigüedad demuestra que los seres humanos habían desarrollado conocimientos astronómicos, arquitectónicos y organizacionales sofisticados miles de años antes de lo que se suponía posible según las cronologías tradicionales. Pero ¿por qué estos descubrimientos no son ampliamente conocidos? ¿Por qué no son celebrados como revelaciones extraordinarias sobre las capacidades de nuestros ancestros? La respuesta está en que desafían narrativas fundamentales sobre el progreso lineal de la civilización humana y sobre la superioridad de las tradiciones occidentales modernas. Si reconociéramos que civilizaciones antiguas habían desarrollado conocimientos y capacidades que rivalizaban o superaban las nuestras, tendríamos que cuestionar muchas de nuestras suposiciones sobre superioridad cultural, progreso tecnológico y desarrollo espiritual. ¿Y qué hay de los textos que sobrevivieron pero fueron mal traducidos o reinterpretados deliberadamente? El trabajo de estudiosos independientes durante las últimas décadas ha revelado que muchas traducciones bíblicas estándar contienen errores que no parecen ser accidentales. La palabra hebrea Elohim, que aparece más de 2.500 veces en el Antiguo Testamento, es en realidad plural. Una traducción literal sería dioses o seres divinos, no Dios singular. ¿Por qué los traductores han insistido en usar la forma singular cuando el texto hebreo claramente usa la forma plural?
Podría ser que los textos originales presentaban una cosmología politeísta que fue posteriormente reinterpretada para apoyar narrativas monoteístas. ¿Qué más podríamos descubrir si examináramos los textos antiguos sin los filtros de interpretaciones doctrinales posteriores? El libro de Enoc, que fue excluido del canon bíblico pero que era ampliamente leído por los primeros cristianos, describe a seres llamados vigilantes que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad. Estos seres enseñaron a los humanos sobre metalurgia, astronomía, medicina y otras artes de la civilización. ¿No es interesante que encontremos narrativas similares en culturas de todo el mundo? Los sumerios hablaban de los